Bien, muy amados hermanos, hoy vamos a continuar con la gloria del Señor. Nomás que traje el acordeón porque la tablet no estaba muy cargada, pero si se apaga y tengo mi acordeón. Vamos a estudiar hoy nuevamente, hermanos, la Trinidad. Mucha gente cree que la Trinidad nada más es de... Pues vamos a explicar qué es. No, hermanos, es algo más allá y más complejo de lo que muchos de nosotros pensamos. Ya vimos una parte de la Trinidad, vimos lo que era en el Antiguo Testamento, ya explicamos que hay doctrinas que se han arrastrado, que son herejías, que han estado a través de la historia dentro de lo que nosotros conocemos como unitarismo y unicitarismo. Ya lo explicamos la semana pasada. Esas son herejías, hermanos. ¿Por qué sabemos que son herejías? Porque se han combatido desde la época antigua. O sea, no es que alguien lo inventó y no, hermanos, es una herejía. Hay muchas iglesias que están enseñando eso porque no ven la historia. O sea, no solo es el contexto bíblico, sino ver la historia de dónde viene cada quien. La palabra de Dios no es de hoy. Tiene más de 2,000, 3,000 años de antigüedad. Hay libros como el de Job que tiene más de 6,000 años y 4,000 años, una cosa así. No quiero mentirles, pero la Biblia ha existido. La palabra se ha ido transmitiendo, ahora la tenemos escrita, pero siempre se ha transmitido. Y desde la época antigua, como ya vimos la semana pasada, los padres de la iglesia citaban la Trinidad. Ya lo vimos la semana pasada. Vimos también que hay un libro muy antiguo del año 70, poquito antes de la destrucción del templo de Jerusalén, que se llama la Didaché, que es un libro que habla de las enseñanzas de los apóstoles, es un libro escrito por rabinos, y ese libro, hermanos, también cita la Trinidad. Entonces no es algo nuevo, ha existido desde el primer siglo de los apóstoles, y ya lo estuvimos viendo en el Antiguo Testamento, que incluso los profetas entendían eso, pero no les había sido revelado totalmente. Y que desde la misma cita de Génesis 1, vimos que hay un Elohim, o Elohim, como lo quiera pronunciar, que significa dioses en un solo Dios. No es que haya muchos dioses, es un solo Dios en 3 personas. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a ver la Trinidad en el Nuevo Pacto, es decir, en el Nuevo Testamento. Ya les dimos citas, muchas citas de la semana pasada, por ahí se me brincaron unas, ya después cuando terminé el sermón, dije, ay, me faltaron estas. Para el que anote, anótelas. Era Job 33:4, no la di la semana pasada, se la voy a anótela, es para lo de la semana pasada todavía. Ahí dice Espíritu y dice Omnipotente, hablando del Espíritu Santo y del Dios Todopoderoso como 2 personas diferentes. Ezequiel 11:5, estas citas son del Espíritu Santo y Dios Jehová. ¿Ezequiel qué? 11:5, esas las voy a anotar, no voy a explicar. Ahí habla del Espíritu sobre mí y sobre ha dicho Jehová. Entonces hay 2 personas en ese mismos versículos. Segunda de Samuel 23, 2 al 3, no sé si di esa. Dice Espíritu, luego dice Dios. Segunda de Samuel 23, 2 al 3, 2 y 3. La Isaías 63 sí la di, porque me acuerdo bien que la di. Y si no, corríjanme. Pero sí la dimos, ¿verdad? Bueno, esas me quedaron pendientes de la semana pasada. Ahí se las dejo para que las investiguen. No, nomás para que las anoten. Ahora vamos a las palabras de Dios en el Nuevo Pacto. ¿Dónde aparece la palabra de Dios en el Nuevo Pacto? También conocido como Nuevo Testamento. Hermanos, antes de pasar a las citas bíblicas, quiero aclarar algo. Recordemos siempre, hermanos, y esto es muy importante que todo cristiano tenga en su cabeza al estudiar la Biblia. No se puede ir más allá de lo que el texto dice. Porque el error que se comete siempre al leer la Biblia es que queremos usar nuestra imaginación y no lo que la Biblia está diciendo. Para entender un versículo tenemos que ver siempre los contextos. El contexto alrededor del versículo. ¿Qué dice antes? ¿Qué dice después? Arriba o abajo, según. Así se antes y después. El contexto histórico del versículo. Es decir, en qué época se escribió, cómo era el lenguaje de esa época. Los hebreos no pensaban como nosotros en Occidente, mis hermanos. Tenemos que buscar tener un pensamiento israelita hebreo para poder entender la Biblia.
Para ellos unas cosas que son muy prohibitivas, para el occidente no. Entonces necesitamos ver el contexto histórico. 3. Tiene que ver el contexto, a quién se le escribió y con qué propósito se escribió. Por eso hay tantas falsas doctrinas hoy en día, porque ya hay muchos y demasiadas personas que predican la palabra, pero que no se ponen a estudiar. Solo agarran un texto, de esto voy a hablar, y lo leen y sacan lo que ellos piensan, no lo que el texto dice. Aclarado eso, porque es muy peligroso de no sacar la palabra del contexto y usarlo de pretexto. ¿Sí? Lo repito de nuevo, no usar el texto fuera de contexto para usarlo de pretexto. Porque yo puedo hacer que la Biblia diga lo que yo quiero, ¿sabía eso? Sacando el texto de contexto. Y eso no es correcto. Hay un mensaje. Y la Trinidad es de esos mensajes que la palabra de Dios nos da. Vamos a empezar, aquí sí no están seguiditos, los voy a traer para arriba y para abajo, que al cabo el Nuevo Testamento está muy pegadito a los libros, no tienen que batallar tanto. Allá les hice la chamba muy fácil en el antiguo pacto y los puse corriditos. Ahora no. Vamos a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, verso 3. Como que ahorita tengo los ojitos cansados, pero ahora sí me traje los lentes. Así estoy yo. ¿Listos? Amén. ¿Quién escribió el libro de Romanos? Sí, amén. ¿Quién lo escribió? El hermano Pablo, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo hace una explicación aquí sobre la elección de un pueblo y nos enseña en esta parte que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Sí, quiere decir que son dos personas distintas. Verso 3. Porque desearía yo mismo, Pablo está hablando, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo dice, a mí me gustaría ser hasta maldito, porque los que están separados de Cristo están maldecidos. ¿Cuál es la maldición que tiene el hombre separado de Cristo? El pecado. Cuando estás en Cristo, tus pecados son limpiados y perdonados. Quitas la maldición en Cristo. Y dice él, a mí me gustaría, por amor a ustedes, pues no ser cristiano para sentir lo mismo que ustedes sienten. Pero no es posible ya en Cristo. Él mismo lo explica en el verso 4. Que son israelitas, de los cuales de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Fíjese bien, hermano, todos los privilegios que tenía el israelita, el nacido en el pueblo que se decía de Dios. Pablo en esta carta, hermano, la debe de leer con lupa. Romanos es la carta teológica doctrinal más importante de toda la Biblia. En Romanos usted encuentra qué es el pecado, por qué no somos salvos por causa del pecado, cuál es el pecado de Israel y cuál es el pecado de los gentiles o de los que no somos israelitas de nacimiento. Y luego después Pablo nos da una teología de cómo salvarnos de acuerdo a Jesucristo. Y después nos da pasos a seguir como cristianos. Una vez salvo, ¿qué debes de hacer? Todo eso viene en Romanos, hermano. Un día vamos a estudiar Romanos de pies a cabeza. Pero aquí Pablo le está diciendo al pueblo de Israel todas las cualidades de las cuales ellos gozaban y despreciaron. Fíjense bien. De los cuales son la adopción, el pueblo de Dios, adoptado por Dios. Y si usted recuerda, la Biblia nos enseña que no era el pueblo más grande, ¿eh? El más débil. ¿Por qué subsistía? Por la gracia de Dios. Es el reflejo de lo que somos ahorita en la iglesia. Recuerden que todo el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir. El pueblo de Israel, hermanos, se enfrentó a ejércitos gigantescos y no era derrotado, porque Dios peleaba por ellos. Nosotros tenemos esa grande bendición. Viva en Cristo, y lo que alguien haga algo, usted tiene esa bendición, pero eso no lo hace superhéroe, ni supermujer, ni superhombre. Es su gracia, hermano.
Y Él tiene misericordia del que Él quiere. Porque luego no falta el hermano que se ensoberbece como Israel y piensa que porque es del pueblo de Dios ahora puede hasta maldecir a otros. No. No falta que hace eso. Yo he visto gente que lo hace y pastores. No puedes tocar al ungido de Dios. Ay, ¿eso qué? ¿Dónde salió? ¿En qué película vio? Porque la Biblia no está. Bueno. La adopción, la gloria, el pacto. ¿Con cuál era el pacto? El pacto abrámico de Israel. Promulgación de la ley. ¿A quién se le dio la ley? Al pueblo de Israel. El culto, el tabernáculo. Después el templo. Y las promesas. ¿Cuáles promesas? Las de un pueblo eterno para Dios. Lo que pasa es que Israel no entendía cómo iba a ser el proceso. Verso 5. De quién son los patriarcas. ¿Qué quería Pablo que entendiera Israel? Todo eso que ustedes tenían era sombra de algo que iba a venir. De quién son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Fíjese bien. Pablo les dice, todo eso que ustedes Dios les dio era con un propósito. ¿La venida de quién? Del ungido, de Cristo, el Mesías que ustedes esperaban. Viene porque Dios hizo ese proyecto en este pueblo. Y ese Mesías encarnado, el cual, verso que sigue, parte que sigue del último verso, es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Se fija que Pablo divide la figura de Cristo, pero sigue siendo Dios. Pablo habla de Cristo como una persona, habla de Dios como otra persona, ahí, pero ambos son Dios. ¿Se fijó? Lo leo de nuevo. De lo cual, según la carne, vino Cristo. Cristo vino en carne, el cual es Dios. Ahí, si alguien no ve eso y quiere pensar en el unicitarismo y el unitarismo, se está brincando que Cristo vino en la carne y Dios es espíritu. Pero el único que tenía dos naturalezas era Jesús. 100% hombre en la carne y 100% Dios en su esencia, en el espíritu. Por eso es tan importante entender la unión hipostática, que eso significa la doble naturaleza de Jesús. Solo Jesús tiene la doble naturaleza, hermanos. Hay algo que la gente no ha visto. Se les olvidó ponerme el pizarrón, pero se lo voy a explicar. En el antiguo griego, en los famosos, ¿cómo se llaman estos señores? Los sabios de los griegos, a los filósofos griegos, ellos explicaban la esencia de las cosas de esta manera. Se le llamaba ileformismo. ¿Qué era el ileformismo? Era de donde venía toda materia y se dividía en dos partes. En materia, porque es la materia, y en la forma. Si nosotros aplicamos esa palabra, porque eso se aplicó en el concilio de Nicea, mis hermanos. Esto que les estoy explicando no me lo inventé yo. En el concilio de Nicea, en el año 325, así explicaron la Trinidad, para que no hubiera duda de quién es Dios y quiénes son las tres personas. Y el formismo, esa parte de arriba es Dios. Dios es materia y forma, porque Él es el que crea la materia. ¿Entendemos? Bueno, cuando alguien hablaba de ileformismo decía, la materia tiene una esencia, y la esencia tiene una substancia, y la substancia tiene accidentes en la forma, y cada accidente provoca un cambio, pero sigue siendo la misma substancia. Le voy a poner un ejemplo. Voy a poner yo para que no se ofenda a nadie. Yo me llamo Gerardo Eloy. Sigo siendo el mismo niñito que nació guapo y bonito. Bueno, eso dijo mi mamá. Pero he ido cambiando. Esos son los accidentes.
La esencia del hoy no cambió. Mi ADN sigue trayendo de mi mamá y de mi papá para que yo me formara. La esencia o la substancia no cambió, pero sí la forma. Hubo accidentes de cantidad. Ya no tengo el recién nacidito, ahora tengo 53 años. Hubo accidentes de cualidad, ya no estoy bonito y güerito, ya estoy gordito y feo. Hubo pasividad, ahora ya no soy el deportista que fui cuando tenía 18, ya con trabajos me muevo. Hubo actividad, estudié, me preparé y ahora soy un pastor, para la gloria de Dios. Hubo un espacio, yo no ocupo el mismo espacio que cuando era bebé, ¿o sí? Ahora la cama ya es más grande. Dice la hermana, muy grande. Pobre de la hermana Lucy. Tiempo. No ocupo el mismo tiempo de años que Dios me dé de vida a los que tenía cuando nací. Ya llevo medio siglo, mis hermanos, para la gloria de Dios. Y medio siglo es medio siglo. Relación. Ahora yo no estoy ya solo, estoy casado con Lucy. Ahora ya soy de Francisco, china en la torre. Es que se pide a Francisco, mi esposo. Deber. Ahora tengo un deber en Cristo. Predicar el Evangelio. Cuando era niño no tenía nada. Y por último, posición. Tengo un espacio en mi familia, en la congregación y en el mundo. Esos son los accidentes. ¿Cómo se aplica esto a Cristo? Bueno, Dios es Dios. En esencia, Él sigue siendo siempre Dios, ¿cierto? Pero en substancia es tres personas. El Padre, Espíritu, el Espíritu Santo, y en materia es Cristo, porque Él encarnó. Él tiene materia. Los otros dos, no. ¿Sí estamos entendiendo? En esencia, los tres son el mismo Dios, pero en substancia son tres personas diferentes que tienen la misma esencia. Dios, la divinidad. ¿Sí está entendiendo? ¿Y cuáles son los accidentes que cambiaron la forma? Pues que el Señor Jesucristo nació, creció, vivió toda una vida, fue crucificado y su muerte redentora es la que nos salva de pecado. Esos fueron los accidentes por los que pasó en la materia Dios hecho carne. El Padre no cambia, porque la esencia sigue siendo la misma. Pero en la materia que ya fue Cristo encarnado, sí hubo varios cambios. No fue el mismo cuando nació, no fue el mismo cuando fue adolescente, ni fue el mismo cuando comenzó su ministerio. Y solo un hombre perfecto que nunca pecó podría darnos la salvación. Es lo que está diciendo en Romanos 9. Esa parte que sigue siendo Dios, pero que tiene la misma esencia, pero en tres substancias distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa fue la explicación, hermanos, que se dio en el concilio de Nicea y que ahora usted lo tiene gratis para la gloria de Dios. Ya luego lo voy a imprimir mejor y se lo voy a dar a cada uno porque pues no pusieron el pizarrón para que lo apuntara. Ahora bien, en resumen, en 1 Timoteo 2:5, no lo lea, se lo voy a mandar para que lo estudie, porque yo me voy a enfocar a otro tema hoy. Va a encontrar que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y hay un triángulo que usted ha visto que se usa en algunas iglesias de la Trinidad. El Hijo es Dios, pero no es el Padre. El Padre es Dios, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Hijo.
¿Ya entendimos? Él tiene 3 personas que son independientes de sí mismas, pero siguen teniendo la misma esencia. Dios. Hay una herejía que yo tenía, hermanos. Yo confieso que el Señor me va enseñando. Muchos pastores así me enseñaron cuando yo empezaba. Dios es como el agua. Hielo, líquido y gaseoso. No, es una herejía. Se le conoce como modalismo. Porque entonces estamos diciendo que Dios dejó su trono, se hizo carne. Después dejó su carne y se hizo espíritu. Entonces ya no está el Padre. ¿Qué le pasó al Padre? Si ya es espíritu, ya es el Espíritu Santo Dios. Y no, es una herejía. No, Dios no es un elemento que se dividió en 3. Es 3 que sigue siendo 1. ¿Sí entendió la diferencia? Bueno, por eso era importante explicar esa parte en Romanos 9:5. Y ahora nos vamos a ir a la siguiente verdad bíblica, a la siguiente palabra de Dios. Romanos 8. Vamos a regresarnos tantito. 8:32. Hermanos, de veras que esta palabra el cristiano debería de vivirla diario. Porque ya hemos dicho que nosotros no somos capaces de dar un hijo por nadie. Y menos por pecadores, ladrones y borrachos, ¿verdad? Dios sí lo hizo. Pero vea la esencia de este hermoso mensaje. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, amén. ¿Quién contra nosotros? Y ahí hay un pequeño problema con muchos hermanos. Como si Dios está conmigo, yo soy superhéroe, yo todo puedo. ¿Quién contra mí? Y empiezan a pensar que nadie te puede dañar. No, hermano, lee el contexto. Está hablando de la salvación, no en el mundo. ¿Sí me explico? El que no escatimó, esto es lo importante que quiero que escuchen, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Pero qué cosas? Él no escatimó dar a su Hijo por nosotros, para darnos con Él todas las cosas. No habla de casa, carro, aviones, helicópteros, dinero. No, está hablando de la salvación. El que cree, ¿cómo dice la palabra? Recuérdenla. ¿Cómo dice? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que entregó a su único Hijo. ¿Para qué? Que crea. Que crea en Él. Esas son todas las cosas. La salvación. ¿Qué más quieres después de la salvación? Nada. ¿O sí? La vida eterna con Él. No damos por basura todo, dijo Pablo, en este mundo por estar con Él. Pablo no lo dijo así. Yo tengo por basura todos mis títulos, porque él era un hombre estudiado, a los pies de Gamaliel. Él era un fariseo, era un hombre de mucho prestigio y todo lo dio por basura para servirle a Él. Y ahora nosotros, es que dice pastor, mire, dice bien clarito, Él nos va a dar todas las cosas. Yo quiero camioneta. Está hablando de la salvación. Lea el contexto. Verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? Ya nadie. ¿Por qué? Porque el acta de los decretos, ¿recuerdan esa cita? Fue clavada en la cruz del Calvario con Cristo. Todas sus acusaciones, todos sus pecados que tenía lista Satanás, listo para el día del juicio, echárselos en cara, están clavados en la cruz. Porque Dios no perdonó solamente sus pecados pasados, presentes y los que iba a hacer después. Todo fue clavado en la cruz. Por eso dice, ¿quién es el que te acusa? Si ya estás creyendo en mí, eres limpio. ¿Quién es el que condenará? Dios ya no va a condenar a aquel que fue justificado por la sangre de su Hijo. Porque el único que puede condenar no es el diablo, ¿verdad? Es Dios.
Por eso ese versículo también mal usado. Bueno, no lo voy a decir ahorita porque quiero seguir adelante. El que también resucitó, el que además está, ¿dónde, hermanos? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Si fuera una sola persona, ¿cómo intercedería por nosotros? ¿Ve que ahí están dos personas? El Padre, ¿y quién está sentado a la derecha? Ya me imagino, ay hermanos, no se vayan a reír, pero así sucede. Imagínense, este es el trono de Dios. A ver si alcanzan la... ¿Quién está a la derecha? El Hijo. Si no estuviera el Hijo, ¿cómo sería que estuviera Él a sí mismo a la derecha? Entonces, ¿qué diría Dios? Te voy a condenar. No, se cambiaría de silla. ¿Pero por qué, Señor? Y luego volvería a regresarse. Pues porque es pecador. Pero yo morí por Él. ¿Verdad que no va a hacer eso Dios? Hay otra persona a su derecha. Y ese es el Hijo. Sí, se vio chistoso, pero solo así le quiero que le quede bien claro en su cabecita. Dios es 3 en 1. Pero sigue siendo Dios. Y Él intercede, dice ahí, por nosotros. Cada vez que usted o yo pecamos, porque seguimos en la carne, y nos arrepentimos con un corazón sincero, contrito y humillado, el que le dice al Padre, perdónalo otra vez, es el Hijo. Porque le recuerda al Padre, yo morí por Él. Y el Padre no voltea a ver al Hijo, ya les explica, digo, a usted o a mí, porque si voltea a vernos nos condenan, mi hermano. Ve al Hijo. Y por amor al Hijo, nos perdona otra vez. ¿Sí está entendiendo cómo es la cosa? Ahí está bien claro. Dice de manera muy contundente. Él está ahí intercediendo por nosotros. Con eso puedo demostrar entonces que hay dos personas presentándose en una sola versículos para confirmar que Dios es triuno. ¿Hasta cuál leí? ¿El 30 qué? 34. Ah, pues ese era el último. Ahora vámonos a Juan 17. ¿Sí sabe dónde está San Juan? Sí. Está antes, no se va a ir para adelante. Juan 17. Me llevaría todo un sermón predicar este pasaje de lo hermoso que está. Pero vamos a ir a una parte específica hoy. Juan 17. Mi hermano, esta es la oración de Jesús por nosotros y por sus apóstoles. Toda tiene una riqueza este capítulo que debe de escudriñar usted constantemente. Porque aquí nos da una certeza de paz al corazón del cristiano. Juan 17, ¿ya lo encontraron? Verso 20. Jesús está orando por sus discípulos y de pronto, dentro de la oración por sus discípulos, dice estas palabras. Aquí entramos nosotros. Gloria a Dios. Mas no ruego solamente por estos, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Dónde está la palabra de los apóstoles? Amén. En la Biblia. Entonces, Jesús oró por toda la iglesia que creyera en su palabra. Dato interesante. Oró por los discípulos, porque los iba a dejar en el mundo. Y fíjese, Jesús no oró diciendo, sácalos, Señor, para que se... No, déjalos. Pero está con ellos. Cuídalos, protégelos, porque yo me voy. Pues eso mismo es para nosotros, hermanos. Él está aquí. Por eso Jesús prometió estar en ¿dónde? Dentro nuestro. ¿Cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿O no prometió eso Jesús? No lo tenemos. Todos los días. El problema es que a veces no le creemos. ¿Y qué está diciendo el Señor aquí de manera hermosa? No ruego, al Padre le está orando. Si no fueran dos personas, ¿cómo le oraba al Padre? Explíqueme usted. O usted se para frente al espejo y dice, mí mismo, ¿cómo estás? No, pues bien. ¿Y tú? No, yo también muy bien. ¿Y cómo te lo has pasado? De maravilla, mi vida. Van a decir que está loco. ¿O no? Verso 21. Para que todos sean uno. Este misterio de aquí
Es el mismo misterio de la Trinidad. Para que todos sean uno, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, la iglesia es un solo cuerpo. Pero ¿cuántas personas somos? Cuéntese, tan solo este pedacito del Señor, esta iglesia del Señor. ¿Cuántos somos aquí? Y aunque somos diferentes personas, somos uno en Cristo. ¿Ya entendió eso? La cabeza del cuerpo, ¿quién es? Jesucristo. Y cada uno de nosotros somos una parte del cuerpo. Pablo lo utilizó como alegoría. No todos son pie, no todos somos ojo, no todos somos dedo. Cada uno de nosotros tiene una función diferente, pero seguimos siendo un mismo cuerpo, una misma unidad en Cristo. Él es uno, dice ahí, con el Padre. Aunque son dos personas diferentes, son una unidad en Dios, en la divinidad. ¿Y qué está pidiéndole Jesús a Dios? Así como nosotros somos uno, ahora ellos sean uno conmigo. Porque al ser uno con Cristo, estamos en el Padre también. ¿Vio qué hermoso? Aleluya. Más claro, no se puede. Así como la iglesia son muchas personas en una sola unidad en Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas en una sola unidad que es Dios. Aquí está. Aquí está. Más que claro. Sigamos leyendo el verso 22. Pero ¿para qué finalidad tiene, ser uno? Para que crea el mundo, ¿qué cosa? Que tú me enviaste. Si la iglesia no fuera un solo cuerpo, el mundo nunca entendería por qué los cristianos son diferentes. ¿Qué le picó a este que ya no es aquel que, no hombre, ya no toma, ya no fuma, no va a fiestas, viene el día de la santa pachanga aquí del pueblo y no sale? ¿Cómo? Ni a los juegos lleva a los niños. ¿Qué le pasó? Estás en Cristo. Nuestro testimonio hace que el mundo glorifique a Jesús. Creen en el que le envió. Pero si uno no es cristiano al 100 y en ratos tienes un pie en el infierno y en ratos en... No, hermano, pues, ¿cómo va a dar ese testimonio? No es del cuerpo de Cristo. Quiere añadirse, pero es como el zapato que se quita y se pone. Verso 21. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria de Dios que tenía el Señor cuando anduvo en el mundo predicando, ahora el Hijo de Dios la tiene. Y no es hacer milagros, y no es andar hablando lengua. La gloria de Dios se refiere a que ahora somos la luz que el mundo necesita. Cuando la gloria de Dios se manifiesta en la Biblia, siempre en forma de luz. ¿Y quién es la luz? Cristo. Usted tiene que ser luz en medio de tantas tinieblas. Verso 22. Yo en ellos y tú en mí. ¿Oyó eso? 23, perdón. Yo en ellos y tú en mí. Que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Qué quiere el Señor? Que seamos una unidad. Un solo sentir, hermanos. Y ese sentir es Cristo. Verso 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermano, esta es una promesa maravillosa. Eso nos enseña que nosotros, cuando muramos, vamos a ir con Él. Porque donde Él esté, quiere que estemos.
para ver su gloria, para que veas que todo lo que hiciste en este mundo para agradarle a Él, valió la pena. Valió la pena. Lo que pasa en este mundo es pasajero, no va a durar. ¿Qué comparas 100 años de vida con una eternidad con Él? 100 años de sufrimiento, vamos a pensar, con miles y miles de millones de años de felicidad. ¿Qué se compara? Como aquel Lázaro que murió y fue al seno de Abraham. Toda su vida sufrió, dice la Biblia, pero después era consolado. Hermanos, nosotros tenemos esa bendición, pero debemos de entenderla. Y para eso se necesita unidad. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu, nosotros tenemos que ser en la congregación un solo cuerpo, preocupados los unos por los otros, para reflejar a nuestro Señor. Verso 25. Padre, justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo darán a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. ¿Cuál es el trabajo del cristiano? Dar a conocer al Señor. Y luego dicen que la gran comisión solo está en un lado. Aquí está, hermanos, en Romanos. Tenemos que dar a conocer al Señor. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Usted no fue llamado por guapo, bonito o borrechonchón. Fue llamado para servirle. Y nuestro servicio es hablar de Él. En la comida, en el trabajo, en la escuela, en donde estemos, hablemos de Él. Y de la obra maravillosa que ha hecho en nuestras vidas el Señor. Porque ahora somos uno con Él. Dice qué bendición, hermanos. Esa misma triunidad, ahora estamos parte de ella en Cristo. No hay mejor dicha que esa. No hay mayor alegría que esa. ¿Cómo es que la gente dice que no tiene gozo? ¿Cómo es que hay gente que cree que el cristiano es amargado? ¿Cómo estar amargado? Si somos parte ahora de Cristo, somos su cuerpo, debemos estar gozosos, felices, no importa que estés debajo de un puente, sigues perteneciéndole a Él. ¿Dónde está la tristeza? ¿Dónde está la amargura? Pero el corazón del hombre es engañoso. Y luego el enemigo te mete pensamientos. ¿Ya ves? No tienes nada. Tan fácil que es decir, lo tengo ahí. ¿Qué más quiero? Tan fácil que sería contestar eso a nuestras propias concupiscencias. Por eso no hago el mal. Por eso no peco, porque pienso en Él. Él fue perfecto y ahora está en mí. Yo puedo serlo. Poco a poco, con un proceso, pero me voy perfeccionando en Cristo. Por eso la palabra dice, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Ese es nuestro trabajo. Seguir para llegar a ese nivel. Ay, hermanos, es que de veras la palabra de Dios es tan hermosa. Y aquí nos habla entonces que si somos un solo cuerpo, también Él es uno solo con el Señor. Ahora vayamos a Mateo 11:27. Todo aquí está hablando, como ustedes se dan cuenta, de dos personas diferentes. Mateo 11:27. Bueno, desde el 25. ¿Listos? 25. En aquel tiempo respondió Jesús: Te alabo, Padre. Me encanta esta palabra del Señor Jesucristo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Con quién está hablando Jesús? Con el Padre, la parte superior. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Por eso hay mucha gente que no entiende la Trinidad. Porque el Señor no se la da a todos. Se los da a los más sencillos. Porque cuando dice a niños, no se refiere a niños de edad, sino a niños en la fe. En aquellos
que tienen un corazón tan abierto que empiezan a ver la verdad del Evangelio. Y Dios así quiso. ¿Para qué? Para humillar a esos que se creen sabelotodos y que no conocen del Señor. Por eso lo hace el Señor. Todas las cosas, y aquí viene lo interesante, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Qué le entregó el Padre a Cristo? Todas las cosas. La salvación es por medio de Él. Él es el que tiene toda potestad en los cielos y en la tierra. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo está entregado del Padre al Hijo. Y una vez tuve una discusión con un testigo de Jehová que me alegaba que Jesús era el ángel. Y bueno, vámonos a Filipenses. Entonces, ¿por qué dice ahí que toda rodilla se doblará delante de Él? Si el único que permite adoración es Dios, ¿por qué le adoran al Hijo? No, esperen, todavía no acaba ahí. Y dice luego que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Qué Señor? El Señor de señores y el Rey de reyes. Le voy a dar por su lado. Se me quedó viendo. ¿En serio? Sí, vamos a pensar que usted tiene razón. Vamos a ver a Dios como un empresario millonario que tiene muchas empresas. Y de pronto un día se cansa y dice, ¿saben qué? Yo ya no me encargo de nada. Todo arréglenlo conmigo. ¿Quién es ahora el dueño de todo? Y aunque le hablen por teléfono, Él no les va a contestar, porque ya no tienen nada que ver. Él entregó todo al Hijo. Y usted me está diciendo a mí que no voy a adorar al Hijo cuando Él es el encargado de todo. ¿A usted quiere pedir un aumento de sueldo? ¿Al que está encargado o al que no está encargado? No, pues, no, usted es un demonio, vaya. Así me dijo. Cuando se dio cuenta que los argumentos bíblicos le llevaban a creer en Cristo como Dios. A Él es el que se le adora. Y toda lengua confiesa que Jesús es el Adonai, el Señor de señores. Amén. Entonces es lo que está diciendo aquí. Todo se le dio al Hijo. ¿Quién se lo entregó? El Padre. Ni el Padre conoce a alguno sin el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso no todo mundo se hace hijo de Dios. Cristianos hay muchos, hermanos. Hijos de Dios, muy pocos. Porque se dicen cristianos, pero no han creído estas verdades. Hay demasiadas iglesias que predican un evangelio diferente. ¿Para qué? Pues para acomodarlo de acuerdo a su negocio o a su corazón y no al del Señor. Por eso dice ahí que solo se lo reveló a quien Él se lo quiere revelar. Siéntase dichoso. ¿Y qué nos dice a todos? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ahí descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La gente dice, ¿cómo que es fácil, pastor? Pues si tengo que dejarle el vino, tengo que dejarle... ¿Qué fácil va a ser eso, pastor? Pues si no estás en el Señor, te es difícil. Pero cuando tú descansas en Él y le das las cargas a Él, ¿usted qué carga? ¿Usted cómo camina? Ligerito. Él está cargando sus problemas. Él está dándole la fuerza, la fortaleza para no caer de nuevo. ¿Dónde está tu gloria, hombre? Si toda la obra es de Él. ¿Dónde puedes tú jactarte? Dice en otra cita del Señor, cuando todo lo hace. ¿Dónde? En ningún lado puede haber jactancia en el hombre, porque la obra completa es de Él. Aún tus cargas las recoges cuando se las entregas. Porque hay mucha gente que viene a una congregación, llora, sufre, y luego se sale y vuelve a agarrar el costal y se lo vuelve a llevar. ¿Eso qué? Señor, quítame esto, quítame aquello, y se sale, pero recoge su costal y se vuelve a llegar y sigue llorando allá afuera de lo que se supone que le dejó al Señor. Eso no es entregar la carga, hermano. Eso no es ni creer en Él. Bueno, vamos a otra siguiente cita. Como estamos viendo entonces, cada cosa que vemos habla de dos personas diferentes. Ahora vamos a Filipenses 2, del 5 al 11, y aquí hay una explicación tremenda. Es la que le dije al testigo de Jehová, por eso no puede. ¿Quiere usted discutir con un testigo de Jehová? No lo haga. Solo dé argumentos bíblicos. Filipenses 2, del 5 al 11.
Vamos a leer velocidad porque la verdad está muy bonito el tema. ¿Ya llegaron a Filipenses? Díganle a los hermanos dónde está Filipenses. Adelante de Efesios. Adelante de Efesios. ¿Ya llegaron a Filipenses 2? 5. Amén. Filipenses 2:5 dice, este primer versículo, hermano, debe de usted como cristiano tomarlo y usarlo y volverlo a hacer y volverlo a leer. Póngalo en las puertas de su casa. Haya pues en vosotros, ¿quiénes son vosotros? Su iglesia. Amén. Este sentir que hubo también en Cristo. He aquí el problema de muchos hijos de Dios. Aquel hombre que llegó con Jesús y le dijo, ¿qué puedo hacer para ir al reino de los cielos? El Señor le contestó, los mandamientos conoces. Y él muy presuntuoso dice, yo los he cumplido todos. La primera mentira que le echó al Señor, ¿verdad? Porque nadie puede cumplir todo. Sin embargo, el Señor le dice algo que era el pecado más grande de su corazón. Él era muy rico. Y su pecado más grande era tener el amor en ¿quién? En la riqueza. ¿Se acuerdan que el Señor dice que no puede servir a dos amos? ¿Al dinero o a Dios? ¿Y qué dice el Señor? Vende todo. Dalo a los pobres. Y sígueme. ¿Y qué hizo el rico? Se fue triste porque no, yo que voy a dejar mis riquezas, es lo que me da el poder. ¿Sí está entendiendo? Y sin embargo Cristo dejó todo. Verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual. ¿Más claro? Cristo era igual a Dios, porque Él es Dios. Como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Por eso Jesús nos dice siempre, niégate a ti mismo. ¿Por qué lo hizo primero, hermano? Él se negó a su divinidad. Él dejó todo para someterse por voluntad propia al Padre y convertirse en el Hijo. Porque era igual a Dios. Pero Él, por amor, se sometió al Padre y se convirtió en el Hijo. Bajo el Padre. Se negó su divinidad, negó su trono, negó sus riquezas en gloria para convertirse en un siervo, en un esclavo. Y nosotros no queremos hacerlo. No queremos dejar las cosas del mundo porque están más deliciosas, porque nos dan deleites. Porque ¿cómo voy a dejar eso, pastor? Si no es tanto el pecado, yo ni me emborracho, yo solo tomo 4 copitas a la semana. Que usted me dice, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar? No, pastor, es que yo, mi negocio, pues sé que tengo que pesar correctamente, pero pues me echo una manita cuando le doy 100 gramos menos, ¿verdad? Sí, todo eso es del mundo. Es que la fiesta del pueblo, desde que yo era niña, me encantaba comprarme ropones buenos y ponerme guapa y bonita para que todo el mundo me vea. ¿Y cómo voy a dejar de ir a la fiesta? Y luego mi niño chilla si no lo llevo a los juegos. Él se negó a sí mismo. Dejó su yo. Tenemos que dejar el nuestro, hermanos. Y poner a Cristo en el trono. 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Usted va a decir, ¿cómo que se humilló a sí mismo, pastor? Pues sí, porque se humilló ante él mismo, ante su Padre, siendo obediente. ¿Sabe cuál es el error de muchos de nosotros? Que no aprendemos a humillarnos delante de Dios. Humillarte es reconocer el pecado, arrepentirte y no volverlo a hacer. Pero hay gente que, ay Señor, perdóname, ahora sí no lo vuelvo a hacer. Y sigue igual. Eso no es arrepentirte. Ay,
la regué, sientes remordimiento, te duele la cabecita, pero lo vuelves a hacer. No, él se humilló hasta lo más. Él obedeció de pies a cabeza a la ley. Solo él, nadie más. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y aquí usted le dice al testigo de Jehová, ¿cuál es el nombre sobre todo nombre? Jehová, Yahweh, Elohim, el Jireh, el Shalom, el Nisi, el Shaddai. No, hay un nombre sobre todos esos nombres. ¿Cuál? El nombre de Jesús. Para que ¿qué? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Ángeles, arcángeles y serafines se inclinan ante Jesús. De los que están en la tierra. Y yo le digo mucho eso a los testigos de Jehová, que usted no tiene rodillas. Sí, pues ahí dice que tiene que doblar sus rodillas ante Jesús, no ante Jehová. Y debajo de la tierra los demonios, cuando Jesús pasaba, ¿qué hacían? Se postraban delante de él. Nada ni nadie puede dejar de postrarse ante la presencia del gran yo soy, dice la canción de Jesucristo. Nadie. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Adonai, el Señor, el Curios del griego, el Señor de señores, para la gloria del Padre. Por eso el Padre le delegó todo al Hijo, porque ahora su gloria se reflejaba en el Hijo. Pero sigue habiendo dos personas ahí. ¿Se da cuenta? Sí existe la Trinidad. Ese capítulo, grábeselo, hermano, porque, híjole, si lo sabe de aprender como es, nunca va a tener problemas con ninguno de esos señores que le quieren engañar. Porque ahí está todo encerrado en esa hermosa enseñanza de Filipenses. Colosenses, vamos a Colosenses un poquito antes. Colosenses 2. De aquí vamos a aprender mucha palabra. Colosenses, está un poquito para adelante, dije para atrás, ¿verdad? Perdón. ¿8 qué? Ya les dije el capítulo, el versículo. 2, ¿no? 8. 2, 8. 2, 8. Del 8 al 14. ¿Sí? Para que está anotando. 2, 8 al 14. Y aquí nos advierte, hermanos, nos advierte a los pastores, a los cristianos y a todo aquel que ame al Señor. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Sabe cuál es el problema? Que queremos hacer lo que todos los demás hacen sin conocer la verdad en la palabra. Eso le pasa mucho a la iglesia romanista, a la iglesia católica. Ellos tienen por encima de la palabra de Dios su tradición. Si su tradición es honrar a los muertos, aunque la Biblia lo prohíba, lo hago. Es un ejemplo nada más de las muchas que hay. Éxodo 20, no tendrás imagen ni estatua, y las tienen. Ay, pero es que los serafines, no te pongas a comparar lo que se hizo con un propósito a lo que Dios prohíbe. ¿Sí entiende la diferencia? Nunca usted vio un israelita postrado ante los serafines, los que tenían el arca. No podía entrar más que una persona al arca del pacto de sumos sacerdotes. ¿Cuándo vio un judío metido ahí? ¡Ey, serafines, curen! Nunca, jamás. Todo era hacia el Señor. La tradición destruye y hay huecas sutilezas, esos que te hablan bonito, pero que no citan la palabra. El Papa es especialista en eso, ¿sabía? Por ahí luego mandan mensajes por WhatsApp, no sé si le ha llegado alguno, como yo tengo una mamá bien católica, cada rato me lo manda. Y habla de la paz del mundo, y esto y aquello, pero jamás cita la Biblia. Jamás.
Cuando se para allá en su trono de millones de pesos el Papa y sale, le habla al mundo y le dice, pero ¿cuándo cita la palabra? Cuando el sacerdote empieza su sermón, la Biblia se quedó allá guardada. Habla lo que él quiere, no lo que la Biblia dice. No, y dice, según. Sí, pues sí, pero nunca, o sea, ellos no hacen el ejercicio que hacemos aquí. Y en muchas iglesias cristianas, somos los únicos. Hay muchas, nomás que somos las menos, que buscamos poco a poquito desmenuzar la palabra para poder comprenderla. Huecas sutilezas. Acabo de ir un pastor que le decía a la gente, Dios me dijo que íbamos a hacer una especie de apoyo. ¿Usted quiere que su hijo le vaya bien? El Señor me puso una cantidad, 2,000 pesos. Por 2,000 pesos su hijo va a ser profeta, empresario o millonario. Salió más complejo que los extorsionados. 2,000 pesos. Tengo muy poquitos sobres ungidos. Son los primeros 10. ¿Usted cree que eso lo dijo el Señor? Esas son huecas sutilezas. Y muchas más, hermano. Muchas más. ¿Qué dice el verso al final? Porque hacen las cosas según el mundo y no según Cristo. Verso 9. Porque en él habita, ¿en quién? En Cristo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aunque su cuerpo era humano, 100% hombre, toda la plenitud de la deidad, como se los expliqué hace rato, la esencia divina seguía en él. Y él era 100% Dios. Aquí está. Para que vea que yo no lo inventé. Todo está en la palabra de Dios. Verso 10. Y vosotros, y aquí es donde debe de usted sentirse feliz. Cada vez que yo veo un versículo de estos, hermanos, digo, ¿por qué el cristiano no se goza? Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿A quién se le ocurre pensar que un cristiano va a ser poseído por un demonio? Porque hay iglesias donde quieren echar fuera demonios. Si eres cristiano, tienes a todo el ser divino en ti. ¿No dice eso? Y vosotros estáis completos en Cristo. ¿Qué te falta? Nada. Tienes al más poderoso ser en tu ser. Somos el templo y él habita en ti. ¿Cómo va un demonio a atrever a querer meterse donde está el poderoso? Jamás. Te puede tentar, pero nunca tocarte. ¿Y cuántos hermanos? Ay, es que ya me embrujaron, pastor. Pues es que no eres cristiano, hijo. Así les dijo. Si te embrujaron, no eres cristiano. Arrepiéntete, para que Cristo entre a ti y eches fuera al enemigo. Si el mismo Señor Jesucristo nos lo advirtió, si sacas un demonio y el cuate no se convierte, regresa con otros 7. ¿O para qué le sacas el demonio? ¿Para que sea más endemoniado? No, tiene que creer en él, aceptarlo como Señor y Salvador, con un corazón sincero, y no hay demonio que te pueda tocar, que pueda endemoniarte, ¿cómo le llaman ahora eso? Poseírte. En Cristo no se puede eso, hermano, porque estamos completos y Él es la cabeza de ¿quién? De los demonios. O sea, Él ordena a los mismos demonios. Si el Señor permite que un demonio te toque es con un propósito, porque también Él puede permitirlo como se lo permitió a Job, pero hubo un propósito. Job no conocía a Dios, había oído hablar de Él y le obedecía por lo que había oído. Tenía que conocerlo. No dice al final Job mismo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque ahora se da cuenta quién era ese Dios al que él adoraba. Y Dios lo tenía que hacer así. A veces no es muy sabroso como lo hace el Señor, pero a veces es necesario. Y gloria a Dios por las calamidades que nos hacen crecer espiritualmente. Verso 11. En él también fuiste circundados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ya la circuncisión judía ya no vale para
hijo de Dios. Ahora vale la circuncisión del corazón, que es tomar al Señor como Señor. Esa es la que vale. Incluso el judío, aunque se circuncide en la carne, si no acepta a Cristo, no va a ir al cielo. Por eso mucha gente dice, es que es el pueblo de Dios. No, mi hermano, el pueblo de Dios no es el que está en la guerra de hoy. El pueblo de Dios es aquel judío que creyó en Cristo y ahora vive una vida conforme a Cristo. De dos pueblos hizo uno, la iglesia. Hay iglesias llenas de judíos que creen en Cristo. Y aunque ellos quieran guardar sus fiestas, el Señor nos enseña que si alguien lo quiere hacer para Dios lo hace y el que no lo quiere hacer para Dios no lo hace. Nosotros no vamos a criticar que ellos sigan con sus fiestas, adelante, pero si creen en Cristo van a ser salvos. No es el pueblo étnico, sino el Israel espiritual, el que Dios va a salvar. Porque si todo el que nació israelita se fuera a salvar, entonces hay dos maneras de salvarse: Cristo y ser judío. Y no, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, no hay más caminos, solo Él. Yo soy la verdad, no hay más verdades, solo las de Él. Y yo soy la vida, no hay más eternidad sin Cristo. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Más claro? Verso 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Cuando uno se bautiza, hace ese acto de fe de que morimos al pecado, nos cubre el agua y salimos en una nueva criatura. No es el agua la que te hace nueva criatura, no. Es tu fe, el creerlo, el vivirlo y el cambiar. Por eso hay mucha gente, que me perdone si alguien se ofende cuando oigan el audio, que dice ser cristiana, pero sus acciones demuestran que no. Porque no nacen de nuevo. Siguen igualitos a como cuando estaban en el mundo, nomás que ahora cada domingo se congregan. Eso no es cristiano. Se enoja, grita igual, le pega a los hijos igual, le pega a la mujer. Eso no demuestra una actitud cristiana. Y en el caso de la mujer igual. Entonces, ¿somos o no somos? ¿Que hay que corregir a los niños? Sí. Primero con palabras, y si no entiende, el Señor sí nos da permiso de usar la vara, ¿verdad? Pero, primero la actitud cristiana. Sí, porque si no, lo van a decir los niños, ¿ya viste? ¿Ya viste? No, las emociones. Verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acto de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitada en la cruz, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Eso ya lo expliqué. No más que ahora lo tenemos escrito. Y despojando a principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo en la cruz derrotó a la muerte y a todos los demonios. Ya no hay manera de que un hijo de Dios, decía un dicho muy mexicano, ¿no? Todo puedes cambiar, pero la muerte no la puedes quitar. No, Cristo sí venció a la muerte. Y nosotros cuando muramos vamos a vencer a la muerte porque vamos con Él. Esta cosita se va a quedar aquí, pero el alma va a seguir viva. Y nos va a dar un cuerpo nuevo. Bueno, eso es otra historia, pero está muy hermoso. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida, en cuanto días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Todo lo cual era sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué nos enseña todo este pasaje de la plenitud de Cristo? Que el Padre, el Hijo, no son lo mismo, pero están separados en dos personas. Y nosotros a quien nos debemos es al Hijo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Amén. Ahora vamos al siguiente texto. Todos estos, no, y todavía no llegamos a los más importantes, hermano. Tengo que darle velocidad a esto. Siguiente palabra. Si usted se fija ahí en Colosenses, hermanos, en el verso 8, el que leímos ahorita. En el verso 8,
habla del Espíritu. En el verso 10 habla sobre Jesús, que Él es el cabeza de todo principado. Y en el verso 8, 10 habla de Dios. Y en el verso 12 habló del Padre, del Hijo y del Padre. Bueno, Juan 10, 30 al 38. Bueno, si ya lo leímos, creo, ¿no? ¿No hemos leído Juan 10, hermano? ¿Usted que lleva anotado? Juan 10, 30 y 38. Vamos a hacerle más rapidito porque se me acaba el tiempo. Es 17, 20, Juan 10, 30. Y llegamos a Juan 10, 30 al 38. Lo voy a ir corridito porque ya no voy a tener tanto explicar. ¿Listos? Dice Juan 10, 30. Yo y el Padre, uno somos. Ya acabé. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Fíjese bien. ¿Por qué querían apedrear a Jesús? Porque él decía que era Dios. ¿Cierto? Era como una blasfemia. Pero Jesús les contesta y explica: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? O sea, no me están creyendo a mí, pero tampoco a las obras que estoy haciendo. ¿Sí se fijó? Le contestan. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, siendo hombre, no te apedreamos sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Esa era la blasfemia. Jesús les contesta: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Cita la escritura: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no pudo ser quebrantada, al que Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si la hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué demostraba que Jesús era Dios? Los milagros poderosos que jamás nadie ha vuelto a hacer. Y no faltan los que luego quieren resucitar muertos y les falla. Y están grabados, que es lo peor. ¿Por qué? Porque no son Jesús. No entiende el mundo que Jesús es hombre y Dios. Vamos a la siguiente cita bíblica. Segunda de Corintios 13, 14. Y aquí pongan mucha atención, porque aquí vienen muchas. De aquí para abajo, póngale ahí un letrerito a su escrito. La Trinidad totalmente explicada. En estos versículos que vienen, va a aparecer los tres. ¿Listos? ¿Segunda de Corintios qué? Segunda de Corintios 13. A ver si no me equivoqué, porque luego mi cerebrito ya sabe que trabaja cuando quiere y cuando no quiere no. Por eso es que es el Señor el que habla, porque yo. Segunda de Corintios 13, ¿ya les dije la cita? Amén. Verso 14. Pablo se despide. ¿De quién? Pues de Corintio. ¿Sí? Vea la despedida de Pablo. Para aquellos que dicen, los apóstoles no creían en la Trinidad. Ah, no. Vamos a ver qué dice Pablo. La gracia del Señor, el Hijo. El amor de Dios, el Padre. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿A quién citó Pablo? A los tres. Entonces, ¿cómo se les ocurre decir que los apóstoles no creían en la Trinidad? Si en ese versículo Pablo bendice el nombre de los tres. ¿Se dan cuenta cómo somos de necios los seres humanos por no leer la Biblia? En un solo versículo Pablo da por tierra a todos los unicitarios y a todos los unitarios. En un solo versículo. Pero hay otro. Hay otro. Mateo 28. Ya lo han leído, pero vamos a verlo. Mateo 28, 18.
Y luego vamos a ir a Marcos, donde se repite lo mismo. Y si 2 evangelistas se pusieron de acuerdo, es que fue real, hermano. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18 al 20. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, hermano, aquí viene nuevamente lo que hemos estudiado. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene todo el poder? Jesucristo. Punto. Y por ese poder, Él nos manda. Por tanto, ir y hacer discípulos, no ovejas gordas y lanudas, para trasquilarlas después. Discípulos. Mi trabajo es que ustedes después sean los que van a predicar, los jóvenes que vienen atrás. En esta congregación tiene que salir y salir gente que diga la verdad del evangelio. Esa es mi función. Porque quiero discípulos míos, no, de Jesucristo. Y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Y en nombre de qué los vas a bautizar? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo en los nombres, en el nombre. Ponga mucha atención a eso, porque cuando usted va al libro de los Hechos, lo que usan muchos para decir que tiene que bautizar en el nombre de Jesús, es que en el libro de los Hechos aparece que Pedro dice, y bautícenlos en el nombre de Jesús. Y entonces la gente dice, ve, ahí se contradijo con el Señor Jesucristo. Si eso fuera verdad, ¿a quién obedecería usted? ¿A Pedro o a Jesús? Pero no se contradice. Pedro lo que está diciendo es, y bautícenlos en el nombre. ¿Cuál nombre? El que dio Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, ese en el nombre, no está hablando... No, o sea, digo, en el nombre de Jesús. Ajá, en el nombre que como dijo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No está hablando del nombre de Jesús en sí, sino en lo que ellos aprendieron. ¿Usted cree que los apóstoles iban a atrever a contradecir en el bautismo a su maestro? No. Ya vimos a Pablo despidiéndose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que transgiversan la palabra no ven la riqueza de esto. Y todavía se atreven a decir, ese versículo no está. Nomás está ahí. A ver, ¿dónde más aparece la Trinidad? Ya vimos que con Pablo, ¿verdad? Pero hay otro lugar donde aparece. Vamos ahí mismo Mateo. Mateo ahí mismo. Pero vamos al verso, al capítulo 3. ¿Sí se acuerdan del bautismo de Jesús, no? Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. ¿Llegaron? Qué hermoso, ¿no? Cuando llega Juan y Juan le dice, pero Señor, no, tú déjame hacer las cosas como son. Gloria a Dios, que es hermoso. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. ¿Quién subió? Jesús. He aquí, los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Ojo, no era una paloma. Como paloma. No pudo describir Mateo lo que vio, porque yo no sé cómo verías tú el Espíritu Santo que de pronto toma forma de algo, pero es tan majestuoso que lo único que piensas, no, es que se ve como algo volando, pues una paloma. Pero no era una paloma, como paloma. ¿Quién bajó? ¿Quién estaba saliendo del agua? El Hijo. ¿Quién bajó? El Espíritu Santo. Y venía sobre él. Y una voz de los cielos que dijo, ¿quién habló? El Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo de Jesús. Y todavía dicen que no. O sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hizo Jesús? Dejó el cuerpo y se subió para hablar y luego bajó como palomo. ¿Cómo? Pero Marcos nos lo va a volver a aclarar, digo, por si había alguna duda. Marcos 1, 10 al 11. Por si alguien dijo, es que nomás está en ese lugar, pastor. No, vamos a Marcos 1, 10. Y también está en Lucas, pero nomás puse estos dos, ya le dejo de tarea el otro evangelio. Marcos, ¿listo? 10 y 11. Bueno, tenemos que ir a Lucas, total. Y vino una voz de los... y luego que subió del agua, vio abrirse los cielos. Y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:21, ya que estamos, para que no les quede ninguna cita a ustedes ahí pendientes. Lucas 3:21. ¿Sí era Lucas 3:21? Espérenme. 9:35 creo. A ver. Lucas 3:21. Ah, no, sí, 3:21. Es que luego ya no veo, hermanos. ¿Listos? Aquí dice algo muy hermoso que no dicen los otros evangelios. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Pero aquí dice algo que no dicen los otros evangelios. Y orando, el cielo se abrió. ¿Qué hace usted cuando se bautizó? ¿Sí oró? ¿Verdad que sí oró uno? Siente uno esa necesidad de, ay, gracias Señor. Hijo, yo no sé usted, yo salí feliz del agua. te sientes, no sé, es algo tan hermoso. Para aquel que no ha experimentado bautizo, si lo entrega de corazón, siente uno bien bonito. Amén. Oró el Señor. ¿Quién oró? Jesús. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. Aquí nos aclara. No era en forma espiritual. En ese momento el Espíritu Santo tomó una forma que se podía palpar si hubieras querido, corporal, que parecía como paloma. Amén. Que puede haber sido un pajarote gigante y como lo vieron blanco, pues paloma. No sabemos, hermano. Un cisne. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. 3 evangelios, 3 personas diferentes que no se vieron, que no se conocieron y que no escribieron al mismo tiempo, y los 3 pusieron la Trinidad. Entonces, ¿por qué la vamos a negar? Ahora les voy a dar una cita, 1 de Juan 5. 1 de Juan 5. Esta es la última cita que voy a dar. Bueno, siempre digo eso, ¿verdad? Y el último. No, pero sí. 1 de Juan 5. Quédense ahí en 1 de Juan. Y antes de leerla, quiero darles una explicación teológica. Ay, pastor, no, pues ni modo. 1 de Juan 5. Este versículo que vamos a leer, hermanos, hay quien dice que no está en los originales. Y por lo tanto, no es válido. Ojo. El problema, hermanos, es que hay 3 maneras de ver que ese versículo sí está. Una, por la historia. Este versículo tiene muchas controversias, pues algunos niegan su existencia. Y si existe, se acabaría toda controversia porque la Trinidad estaría clarita ahí. Pero como la niegan, quieren darle vuelta a lo demás para torcerlo. Sin embargo, ellos dicen que no está en los antiguos manuscritos porque toman como base el texto Receptus,
¿Qué es el Textus Receptus? Es el papiro de los más antiguos de donde han traducido la Biblia. Muchas traducciones vienen de ese texto, del Textus Receptus. Está en Jerusalén y hay otro en el Vaticano. De ahí han traducido la Biblia y en ese rollos no está este versículo. Por eso ellos dicen que no está. Sin embargo, es citado por varios de los padres de la iglesia. Atenágoras, con su escrito Súplica en favor de los cristianos, capítulo 10, en el año 177, antes del Textus Receptus, citó el versículo que vamos a leer. O sea que sí estaba en los antiguos papiros. Había un movimiento, hermanos, ya desde la época de Jesús, que querían quitarle la deidad a Jesús. Un movimiento judío. Por eso muchos borraban ese texto para evitar que se dijera. Cipriano de Cartago también lo citó en un escrito que se llama la unidad de la Iglesia Universal o la unidad de la Iglesia Católica. Recuerden que la Iglesia Católica no nació como romanista. Era la unión de todas las iglesias, por eso se llama Católico Universal. Y ese señor, que era uno de los más grandes obispos de esa época, también citó dicho escrito. El versículo que vamos a leer. Entonces, si ellos dos lo citaron, quiere decir que lo leyeron y que sí estaba en los antiguos papiros más viejos que el Textus Receptus. Además, hay otro argumento por el cual sabemos que ese versículo debe de estar ahí. El argumento gramatical. Es decir, que el versículo es necesario para que haya continuidad en el mensaje que se está leyendo ahí, que vamos a leer. Ya quedó demostrado en todo lo que hemos estudiado hoy que existe la Trinidad. Gloria a Dios porque se entendió. Pero cuando leamos este versículo, no cabe duda si lo dejaran en las Biblias. Pero hay muchas falsas enseñanzas hoy que lo están quitando. Primera de Juan 5, verso 7. Vamos a leer desde el 6. ¿Otra vez, pastor? Sí, otra vez. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. El agua simboliza el espíritu y la sangre simboliza el nacimiento en la carne. ¿Vamos bien? No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. No vino solo en espíritu, estuvo en carne. Es lo que está diciendo ahí. Y Él es espíritu, y el espíritu es el que da testimonio, porque el espíritu es la verdad. ¿Quién dijo Jesús que era Él? ¿Y quién es el espíritu? Diciendo que es el mismo Dios. ¿Cierto? Bien. Porque son tres, ese es nuestro verso. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Si usted deja ese versículo, ¿cómo le discuten la Trinidad? No hay manera que se lo discutan. Ahí están los tres y los tres son uno. Si lo quitamos, no se va a oír bien. Vamos a leer el verso 8. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Fíjese bien, vamos a leer el 6 y el 8 sin leer el 7, para que vea que hace falta el 7. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Y tres son los que dan testimonio. ¿Cuáles tres? ¿Se fija que si quitamos el 7 ya no tiene secuencia lógica? Porque arriba de qué habla? De agua y sangre. No habla de tres. Si quita el 7 y abajo dice, y tres son los que dan testimonio, ¿cuáles tres? Dígame en el 6 dónde están los tres. Nomás habla de dos: agua y sangre, y el espíritu es el agua. ¿Dónde está el tercero? Por eso vemos que el 7 es necesario que esté ahí.
Porque ahora sí. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Pero si leemos el 7, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, ahí sí coincide. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree en Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios ha dado acerca del Hijo. Y ese es el testimonio que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Pero si leemos desde el 6 hasta el 12, aparece también, y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces el primero que da testimonio es el Espíritu, y en los versículos finales, ¿quiénes da el testimonio? El Padre y el Hijo. Aunque quiten el versículo, sigue estando la Trinidad ahí. Pero no necesitamos ese versículo. Porque el Señor no deja un versículo. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de la Trinidad. El Dios que tiene tres formas, pero es un solo Dios. Tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Con esto, hermanos, usted ya conoce, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que Jesús, el Padre y el Espíritu son uno. Nadie se le deje engañar. Le van a echar rollos y mentiras. Y le van a hacer creer. Muchos hoy en día están negando la Trinidad. Desde los unitarios, ahora las raíces hebreas, los testigos de Jehová, y van a seguir saliendo. Porque el diablo quiere que te pierdas en las fábulas y en las filosofías huecas. Amén. Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por tan hermosa y preciosa palabra.